En este video vamos a hablar algunos temas acerca de lo que es un servidor LDAP, los clientes y también un servidor NFS para que al ver los videos ya tengan mayor idea de qué es lo que se está hablando con los términos que se utilizan en cada uno de los videos, tanto en el servidor como en los clientes LDAP. Para empezar vamos a hablar de lo que es un servicio de directorio, ya que es en lo que en realidad está basado el servidor LDAP, un servicio de directorio, dice que es una aplicación o un conjunto de aplicaciones que almacena y organiza la información sobre los usuarios de una red de ordenadores. Este proporciona una interfaz de acceso a los datos que se contienen y esta interfaz es la encargada de gestionar la autenticación de los accesos al servicio de forma segura. Entonces, para hacer un servicio de directorio necesitamos protocolos y necesitamos también un programa que nos sirva para realizar esta interfaz. Entonces, el protocolo que vamos a utilizar es el protocolo LDAP, que es un protocolo que permite el acceso a servicio de directorios. Entonces, hay varios software que utiliza este protocolo para el servicio de directorio, por ejemplo, el Active Directory, está también el OpenLDAP, el Zoom Directory Services. Entonces vamos a hablar ahora ya de una implementación de este protocolo, como lo es el OpenLDAP, que es un desarrollo basado en el software libre, ¿verdad? Que no solo se puede encontrar en una plataforma, sino que es multiplataforma. Podemos utilizarlo en Windows, en Linux, en FreeBSD, en diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar en sí lo que es esta aplicación, este tipo de aplicación del protocolo, que sería OpenLDAP para este proyecto. También vamos a tener otro servidor, que es el servidor NFS. Este servidor lo que hace es que nos permite tener en el servidor la carpeta de archivos de cada usuario. Entonces, cuando el usuario se conecte en alguno de los clientes, cuando se loguee, se le van a cargar los archivos que tenga en el servidor en la máquina en la que él esté trabajando para que él pueda acceder a estos datos, y estos se van a estar sincronizando con el servidor para que siempre donde él se loguee estén sus archivos y no sea necesario llevarlos, sino que siempre estén ahí accesibles. Vamos a hablar en la configuración del servidor LDAP. Se va a realizar la configuración en la distribución de Linux Debian. Ahí vamos a estar trabajando lo que es el servidor LDAP y el servidor NFS también. Entonces vamos a ver algunos conceptos que se van a utilizar ahí, como lo es el SLAPT. El SLAPT es un proceso, es un demonio, como se le llama en Linux, el que nos permite la utilización del protocolo LDAP, lo que es en sí la implementación con el OpenLDAP. También vamos a descargar unos paquetes como el LDAP Utils, que incluye varias utilidades que se pueden usar con las consultas que se hacen a la base de datos del servidor LDAP. También se va a estar hablando de las bases de datos, esta que utiliza el servidor LDAP, que hay diferentes tipos de bases de datos, se les llaman backend, son bases de datos de segundo plano, no son una base de datos como comúnmente se conoce, ¿verdad? Las relacionales. Entonces, tenemos dos tipos de bases de datos, la BDB y HDB. La BDB es un backend transaccional para OpenLDAP y el HDB es una variante de la anterior, ya que esta, aparte del anterior, tiene la característica que es totalmente jerárquica y soporta renombrado de subárboles. También vamos a estar hablando en la configuración de archivos que vamos a estar enviando a las bases de datos, lo que son archivos .ldif. Estos archivos son los que tienen el formato para realizar un intercambio de datos con LDAP, es decir, con la base de datos. Entonces vamos a estar trabajando los archivos LDIF y dentro de esos archivos se van a estar escribiendo algunas palabras como lo que son las OU, que son unidades organizativas. En estas es donde tenemos la información de los objetos que vamos a tener. Por ejemplo, los nombres de usuarios, los grupos. Aquí vamos a configurar esto. Una unidad organizativa es, por ejemplo, usuarios. Y dentro de esta ya creamos los diferentes tipos de usuarios, los nombres de usuarios y todo
los que se vayan a crear para agregarlos a la base de datos. También vamos a tener la unidad organizativa de grupos, y en este podemos hacer, por ejemplo, en un colegio o en alguna institución de este tipo, grupos por secciones, por grados, y dentro de ellos se van a crear los usuarios para que cada quien tenga su propio grupo. También vamos a estar hablando de DN. El DN es el nombre que identifica, ¿verdad?, la entrada en el directorio. También vamos a estar hablando de DC, que es el dominio. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar en estos tutoriales el dominio ldap.com. Entonces, al referirnos a ello, lo hacemos como DC. Cuando nos pregunten DC o digan DC, es el dominio del que nos están hablando. CN es el common name, el nombre de los usuarios, de las personas, ¿verdad?, que están en la base de datos. También vamos a tener algunos ficheros que vamos a modificar ya en cuanto a los clientes. Por ejemplo, cuando estemos configurando el cliente Debian, vamos a modificar un archivo que se llama fstab. En este se indica cómo se van a montar los dispositivos y qué configuración van a utilizar. Esto se utiliza cuando se está configurando el servidor NFS. También vamos a tener puntos de montajes, que son las carpetas en donde se proyectarán los datos del sistema de archivos. En el caso de este servidor que vamos a configurar, se va a montar en la dirección home NFS y luego la carpeta ya de cada uno de los usuarios. También tenemos conceptos como PAM. Vamos a escuchar que hay que configurar archivos de PAM. PAM es el que determina cómo se gestiona dentro del sistema la autenticación, autorización y modificación de contraseñas. Esto es más que todo relacionado a usuarios, ¿verdad?, para la autenticación cuando se logueen. También vamos a tener otro demonio que es el NSCD, que es la caché del nombre de servicio demonio, que suministra la caché para las solicitudes de servicio de nombres más comunes. También vamos a configurar un archivo que se llama NSS Switch. Sirve para agregar LDAP a los servicios que queremos tener habilitados en el sistema. También se va a modificar en un archivo, nos pide la base. La base en este caso se especifica la base por defecto DN, que se utilizará cuando se realicen operaciones de LDAP. Y también nos solicita URI, que es el identificador uniforme de recursos. Es una cadena corta de caracteres que identifican un recurso abstracto o físico. Por ejemplo, sería la dirección de nuestro servidor, ¿verdad? También vamos a tener en Windows, cuando estemos configurando el cliente Windows, vamos a hablar de un programa que se llama Pegina, que es un programa que proporciona métodos de autenticación de usuarios de manera interactiva y gestión de acceso en el sistema operativo Windows, ya que Windows en sí no se puede integrar con el LDAP, sino que tiene que utilizar este programa de terceros que le da esa interfaz para poder loguearse con un usuario que esté cargado en la base de datos de LDAP. También vamos a hablar de lo que es un puerto, que es una interfaz a través de la cual se pueden enviar y recibir los diferentes tipos de datos. También vamos a hablar de plugins. Un plugin es un módulo de hardware o software que añade una característica o un servicio específico a un sistema más grande. También vamos a ver conceptos relacionados a los demás clientes. Por ejemplo, cuando estemos configurando el cliente Mac, pero en este caso son conceptos más sencillos, son simplemente opciones que el sistema tiene que podemos buscar fácilmente, ya que la configuración es más sencilla que en un cliente FreeBSD o un cliente Debian. Estos dos, por ser compatibles con el LDAP, tienen más o menos la misma configuración, se configuran los mismos archivos, y en sí esto sería un pequeño video de introducción a lo que es LDAP, y ahora los invitamos a que puedan ver los videos de configuración tanto de servidores como de clientes en los diferentes tipos de sistemas, ¿verdad?, que tenemos en el blog o en nuestro canal de YouTube.